que a mí desde pequeño me fascinó como tema. Me fascinó porque leyendo libros antiguos me di cuenta de que había muchos casos, ponga mucha atención porque capaz que a usted le haya ocurrido en sueño, en realidad, si lo fantaseó o no, es la idea de que existe un doble por ahí caminando. Pero no me refiero a personas que se parecen a nosotros, sino que exactamente existe un duplicado de tu persona en alguna parte de este planeta, y esto puede llegar a ponerse más complejo porque algunos dicen, existen diferentes mundos, otras dimensiones, y hay una Magdalena Monte, existe Felipe Vidal, un Juan José, que está haciendo en algún mundo, Felipe también es periodista, pero en otro caso Juan José, por ejemplo, es un tremendo doctor. ¿Pero en otros países, ponte tú? Puede ser en otros países, puede ser en dimensiones paralelas. Todo eso convoca con el tema de la pregunta de que tenemos un doble o más de una persona que tiene nuestras mismas características, nuestras mismas ganas, pero como se le han ido cruzando cosas diferentes en la vida, ha ido tomando diferentes decisiones y ahí, obviamente, la bifurcación de camino. Quiero que recuerden, a partir de esto, mucha atención, seguramente vieron esta cinta de Gwyneth Paltrow que se llama Sliding Doors, que tiene que ver así como las opciones. Mira, por favor, vayan mientras se las comento encima. Va esta mujer... perfecto. O sea, no, esto lo vamos más ratito. Es un día, eso sí, pero... Esto lo podemos ver también en Expediente S. Exactamente, también, entre otras cosas. Pero mira... existen dos teorías, ¿no? La nota entonces, ya, ok, vamos a la nota que aplica todo y de ahí retomamos, por favor, ya, ok. ¿Se imagina que en el mundo existiera alguien igual a usted física y personalmente? ¿O que se viera usted mismo caminando en la calle y días después ocurriera una desgracia? Extraños casos de desdoblaje han ocurrido en el mundo y a usted le podría pasar. Teorías fuera de la explicación de la ciencia cuentan que todos tenemos un doble andante, del vocablo alemán Doppelganger, y quiere decir que nuestra persona está reproducida más veces en el mundo, o mejor dicho, en el universo. Sí, un universo paralelo donde hay una vida que no vemos, pero que la vivimos. Otros cuentan que tenemos un doble que representaría nuestro lado malvado y que muchas veces aparece en nuestra presencia o en la de cercanos para advertir algún riesgo o muerte. La ciencia no tiene explicación para estos hechos, sin embargo, bastantes casos en el mundo han dado sospechas de que un universo paralelo existe y que cada uno de nosotros vive en ellos. Uno de los casos más conocidos es el de una profesora inglesa del siglo XIX, donde los alumnos coincidían en que veían a la maestra a la misma hora en distintos puntos de la escuela. Incluso vieron a ella junto a su doble durante una clase. Otro espeluznante caso es el de Martín Guerre, que luego fue confundido con otro quien se encontraba junto a su señora. La mujer nunca pudo darse cuenta de quién era realmente su marido y la gente no sabía quién era el impostor de la historia, idéntico a Martín. Este hecho fue inspiración de libros y películas en Europa. Otros relatos cuentan que la reina Isabel I vio a su doble sobre su cama, días antes de morir. El expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, se encontró a sí mismo en la calle al menos unas 3 veces, poco antes de ser asesinado. ¿Qué tan real es que exista un mundo paralelo al nuestro? ¿Tendremos un doble dando vueltas por ahí y hablando por nosotros? Todas las respuestas a esta incógnita a continuación en Mañaneros. Igual es súper interesante porque como que echáis a volar la imaginación además. Es fascinante porque la pregunta que aquí comienzan a surgir varias incógnitas es como, a ver, ¿los dos somos igualmente válidos? O quizás la pregunta, como hacía el poeta y escritor Jorge Luis Borges, ¿soy yo el doble del otro? Claro. ¿Soy yo el sueño o yo soy la elección que surgió a partir de la fantasía del otro? ¿Cuál es el original? ¿O somos los dos válidos? ¿O simplemente
así como una falla en la matriz, como era la película, este hombre vivía en un mundo paralelo que no tenía nada que ver con este, y por una circunstancia se llegaron a juntar estos dos mundos y pude verlo. La cantidad de casos que vamos a ver de personas, y muy importantes, de expresidentes, tremendos poetas, y el caso más notable de una profesora en Francia, es que ella veía regularmente a su doble, y aquí viene el mito popular, dice que cuando uno ve a este doble, es porque te viene a anunciar algo importante, generalmente tu propia muerte o la de alguien importante de tu inmediato círculo familiar. Hay algunos dicen que cuando tú te juntas con tu doble, se le podría desintegrar los dos, o sea, los dos dejan de vivir. Es como que hay una contradicción. Los dobles no debieran juntarse, nunca debieran verse, pero a veces ocurre. ¿Esto no tiene ninguna relación con los gemelos? No. Eso es una cosa física normal. Esto supone que es de algo que no tiene explicación alguna. No son parientes. Claro, porque eso es una persona generada de un mismo origen físico, ¿cierto? Es que tiene una doble, o son dos óvulos, digamos, que ¿cierto? Te lo pregunto porque entiendo la explicación que tú diste en el comienzo, pero voy al ADN de la composición. O sea, puede haber que físicamente hay una altura similar, la misma simetría de cara, de extensión de brazo y todo. Te entiendo. Pero en su interior. Lo que pasa es que esto, siempre el doble aparece en circunstancias muy extrañas. Es una criatura que tú lo ves, aparece y luego se desvanece. A veces lo ve solo la persona involucrada y a veces lo ven un montón de gente ajena que dice, oye, acaba de aparecer alguien igual a ti al lado. Y todos lo ven y llega a realizar acciones. Hay casos distintos como la reina Isabel, Abraham Lincoln. Ya vamos a ver caso por caso. Pero atención, mucha atención. Vamos con este video que es de la película Gwyneth Paltrow y que habla respecto de dónde se genera el doble. Mira, viene llegando el metro, ella viene bajando la escalera. Ah, sí, la vi. Exacto, esto es una película general, mira. Y una niñita que sube por jugar con la muñeca se acaba de trazar un segundo en un peldaño y las puertas de ella se cierran. Mira lo que plantea la película. ¿Qué tal si? Esa es la pregunta que hace el film y vuelve al mismo instante, retrocede, rebobina toda tu vida. ¿Qué hubiera pasado si es que, misma circunstancia, bajando la escalera, que va esta niñita, pero esta vez el padre fue más atinado y la corre para que no moleste a las demás personas? Tú no sufres ese medio segundo de atraso, logras entrar a ese tren y conoces, por ejemplo, al hombre de tu vida. Quizás en otras circunstancias, ella cuando hubiera perdido esto, hubiera seguido en su rutina de trabajo, hubiera quizás tratado de que las amigas le consiguieran una pareja, ponte tú, o quizás, digamos, hubiera perpetuado esa desdicha que era como ella se le habían dado las cosas en su destino. Pero solo una pequeña intervención provocó que todo su destino, su vida de ahí adelante cambiara, porque se empezó a encontrar con un montón de cosas que comenzaron a bifurcarse. Entonces, en la teoría del doble, ¿qué dice? Que cada vez que nosotros tomamos decisiones importantes, con todo el poder, digamos, mágico que ejerce el universo, y ojo, aquí era lo loco, lo que estoy diciendo no es una teoría de esotéricos o poetas volados, es de la física cuántica. Los físicos dicen que puede existir algo así, que cuando yo, a la hora de tomar grandes decisiones, como, chuta, ¿sabéis qué? Me ofrecieron ir a estudiar a Europa, o me ofrecieron un trabajo en Australia, y estoy recién emparejado, ¿qué hago? Dice que ahí se dividen dos cosas. El que toma la decisión de irse, y es otra vida, que comienza a separarse de donde quedaste ahí, y otra es que donde la tuya, que por ejemplo decidiste quedarte y te mantuviste, digamos, y comenzaron a suceder otras circunstancias. ¿No te ha pasado, Salfate, alguna vez de haber estado en una situación de riesgo, a lo mejor de tomar un avión que después el avión se siniestró, o de haber tomado un viaje y esos amigos chocaron, y haber pensado, ¿estaré yo vivo o estaré muerto y sigo con mi vida en una dimensión paralela? Es que eso es lo genial. Es que ahí viene la gran pregunta, porque a veces uno dice, uy, me voy a subir a ese avión y ¿sabéis que no se me dio nada? ¿Sabéis que justo, iba saliendo de la casa y dejé el calefón prendido? ¡Pah! Lo apagáis. Y afuera y, uy, justo iba pasando la micro y se me fue. Chuta, van 5 minutos perdidos. Y vais todo, y vais llegando al trabajo, ¡pah! Y un choque. Y explota. Y tú decís, si es que no se hubiera quedado prendido el calefón, si es que no hubiera pasado justo al frente de la micro mientras iba cruzando, que tuve que tomar la que seguía, y esto, etcétera, y explota. Entonces uno comienza la pregunta. ¿Qué tal si lo hiciste?
Esa es la cosa. ¿Qué tal si alguien sí lo hizo? Quizás alguien apagó el Californ, alguien logró por haber apagado el Californ no devolverse y tomar la micro, etcétera, etcétera. Eso es extremo, pero si uno va a la vida, el detalle, tú muchas veces te atrasaste 3 segundos. De hecho, en este minuto, tal vez el atraso de porque yo metí la baza y tú ibas a presentar una nota, después de eso venía otra cosa. Por supuesto. O sea, la vida es permanentemente eso, bueno, todo el tiempo. Qué bueno que me dice eso, porque esta película habla de lo siguiente. Tiene que ver que es con el poder de las elecciones. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos todos? Somos las elecciones que frente a las distintas disyuntivas vamos eligiendo y nos van llevando como miguitas de pan, como en los cuentos, por distintos caminos. Mira, esta película habla de eso. Está este niño en donde dice la elección correcta. Esta película se llama El Señor Nadie, Mr. Nobody. Mira, ya de pequeño la película te pregunta, todo es una posibilidad, tienes que escoger. Caricella, o sea, hago esto y otro. Y mira, en el barrio este niño que era muy popular, mira hacia al lado y ve 3 amigas. Todas le gustaban a él. Y aquí ya se le presentan 3 posibilidades. Si es que vive en el barrio, es amiguito de esas 3 niñitas que ellas están unidas, en un futuro posible él podría casarse con una de ellas, o como bien y notablemente muestra la puesta en escena, o con la otra, Y haber elegido cualquiera de esas mujeres hubiera sido una vida completamente diferente. De hecho, en la película plantea, porque mira, los padres se están separando. Y mira, y él le dice, ¿qué decidiste? ¿Te quedas con tu padre o conmigo? Y él se está demorando, está tratando de tomar una decisión al respecto. Y mira, en algún momento, al ver que se va su madre, la desesperación de entender de que no la va a ver nunca más porque acaba de elegir a su papá, corre a alcanzarlo, le hace el último llamado, elígeme a mí. Y aquí viene lo notable, esta película habla respecto a qué somos, qué vida es la que vivimos. Bueno, la vida que vivimos es la vida de nuestras elecciones. Somos, como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Claro. Mira, y de ahí lo tomó. ¿Qué hubiera sido normal? Se arrepintió último momento, pero a veces un leve detalle marca la diferencia. Padre triste, mira, lo llama. ¿Qué tal si el padre lo hubiera llamado y él hubiera dudado? Claro. Quizás ya no hubiera alcanzado a darle la mano a la mamá y hubiera terminado quizás quedándose con el padre para siempre, arrepintiéndose y pensando en ese momento en donde giró la cabeza y que le perdió la oportunidad de que su madre lo subiera al tren con ella. O sea, en definitiva es como si lo lleváramos a una radio con un dial amplio. Uno tiene que buscar la sintonía correcta para escuchar en su vida. Es que aquí viene lo maravilloso, no hay sintonía correcta. Todas son correctas, pero tienes que entender de que todo lo que te pasa, pasa porque tú lo elegiste. Son las cosas que se te dan por las opciones que tú vas tomando o rechazando. Hay papás que dicen, ay, un niño no tiene que elegir, se pone la polera roja, un niño no tiene que elegir si come arroz o puré, hay puré y se acabó la cuestión. Y hay un momento en que es bueno hacer que elijan, que se hagan cargo de su elección. Exacto. Porque si no crías de repente una dependencia de, mamá, papá, me pongo la camisa morada o la azul. Tienes 15 años, o sea, decídela tú. Es que no sé elegir. Exacto. No sé cómo tomar la decisión. Todos han tomado elecciones por mí. Aparte que cuando uno elige, pueden pasar 2 cosas. Respecto a lo que sucede, según tus propios gustos, formación cultural o familiar. Claro. Que te guste o no te guste. Bueno. Pero tienes que hacerlo para que obviamente se te quiten o no las ganas de continuar por ese camino o no. Atención. A ver, acabamos de hablar de que las decisiones generan cambios en nuestra vida. Y eso es lógico, ¿cierto? Lo que pasa es que no siempre estamos conscientes. Pero vamos más. Hay algunos que dicen que esos cambios son tan poderosos en nuestra mente que pueden generar desde ese instante un mundo casi copiado, una fotocopia de todo el universo, en donde yo elijo quedarme acá o elijo irme por esa puerta. Y comienza otro Juan Andrés Alfate a vivir una vida completamente diferente. Ahora, aquí viene lo bonito. Esto es una de las teorías más plausibles a las que llegaron los científicos. Dicen, ¿es posible? Absolutamente. Eso se llama la teoría M. ¿Cómo funciona? ¿Existen los dobles de nosotros? Según ellos, sí. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cómo podríamos llegar a juntarnos con el doble? ¿Y si esto ha pasado? Sí, señor, ha pasado. Y hay gente muy importante que nos van a contar, obviamente, todas sus formas, relatos de cuando ellos se toparon con su doble, palabra en alemán,
Doppelganger. Usted Hagamos me espera una así pausita, y le cuento y a todo. la Ya, vuelta perfecto. todo Bueno. doble, no te lo Sí. pierdas. El doble, 2 minutos. 2 minutos. Esto es 60 Mañanero. El segundos. doble. Una pausa y ya volvemos. Hablando del tema del doble, que muchas personas dicen haberse topado, encontrado con alguien igual a él. No me refiero que es súper parecido, me refiero que son exactamente la misma persona, que el origen, digamos, puede tener muchas explicaciones. Fíjense que hasta los físicos cuánticos dicen que esto no tiene nada de raro, que si bien parece sacado una novela de ciencia ficción o fantasía, dicen que es muy probable que existan universos paralelos, como series de ciencia ficción lo hacen, con personas iguales a nosotros, pero que han tomado otras decisiones y por lo tanto han enrutado su vida hacia otros nortes. Mira, pongan mucha atención porque esta doctora, esta física de la Universidad de Toronto, Amanda Pitt, dice que es absolutamente posible, y varios crean prejuntillas, en la existencia de estos universos paralelos. Durante siglos hemos pensado que solo existe aquello que vemos. Esta dimensión, esta otra y otra más. 3 dimensiones para el espacio y una más para el tiempo. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. Pues la teoría de cuerdas lo pronostica. Oye, es un tema bien complejo entender la teoría de cuerdas, pero es la más aceptada actualmente de cómo está conformado el universo, cómo está hecho, cuáles son las leyes que rigen el cosmos. Y la teoría de cuerdas habla obviamente de que son vastas concentraciones de energía que en sus puntas, obviamente en sus filamentos finales, se manifiestan los distintos tipos de materia, y claramente, digamos, nosotros somos manifestación de aquello. Y al existir eso, así como un tallarín, por eso son las cuerdas, claro, como tiene una punta, tiene otra al extremo que podría ser un igual a Mayra, Juan José, juntar. Y a veces se llegan a juntar. Ahora, quiero ejemplos concretos de cómo se pueden encontrar dos personas iguales o las mismas, absolutamente, el doble, en casos reales. Y claro, y como te digo, no es que han tenido una vida normal, sino que suelen aparecer. El caso más notable es de Émilie Sayé, esta profesora francesa. Ella a los 32 años daba clases. O sea, esto pasó una infinidad de veces. Estaba frente a la pizarra, enseñando las vocales a sus alumnos, cuando de pronto ella entraba en estado de fatiga, si podemos mostrar esas imágenes, por favor, y aparecía una mujer igual a ella, conectada así por un cordón umbilical. Ahí está. Bueno, esta es una de las fotografías, tanto que dicen... donde ella está al lado de su doble. A ver, escúchame, la cantidad de información que hay al respecto es que esto pasó en cualquier cantidad de circunstancias. Era profesora, era mujer de un hombre de mucho poder, digamos, tenía un buen pasar esta tipa, y como profesora, sus alumnos, es decir, tenía 40 testigos cada vez que esto pasaba cuando estaba haciendo clases o en alguna invitación social, digamos que lo llevan todo a tomar té a su casita, esta mujer volvía a aparecer. Y como que la reemplazaba. Decían que cada vez que se sentía un poco agotada, que es con lo que sueña todo dueña de casa, que es lo que le gustaría clonarse para que, oye, ya tú vayas a dejar los quiero al colegio, tú vayas a lavar, tú vayas, ¿cachai? Es como que le sucedía eso, era como que le entraba una fatiga, terminaba sentándose y decía que a veces se veía como una pequeña lucecita. Una extensión. Claro, terminaba dibujando o generando a una mujer que era igual en apariencia, voz, actitud, y ella como si nada. No era una figura que se extrañaba de su situación, que decía, uy, ¿qué hago acá? ¿Por qué hay una persona? ¿Dónde estoy? ¿Qué es toda esta gente? ¿Por qué hay una persona igual a mí? No, retomaba lo que ella estaba haciendo, fíjate. Sucedió una infinidad de veces y es el caso que incluso con fotografía, a ver, es el mejor patentado. Como te digo, no fue una vez, por lo menos unos 17 veces ocurrió, varias veces frente a sus alumnos y otras veces en su propio hogar cuando estaba en invitación. No, es susto, pero fíjate que es curioso que finalmente lo terminaban tomando con absoluta naturalidad. Lo que al principio se pensaba que podía ser una hermana gemela, obviamente pronto se descartó, ya que espontáneamente esta mujer surgía de la nada para suplir en las tareas ya sea profesionales o derechamente, digamos, cotidianas de la mujer, que era como servir el té y todo lo demás. ¿No cae en la categoría del desdoblamiento tampoco? Podría, eso pasa en la noche. Más de alguien podría decir eso, pero fíjate que las dos seguían conscientes. Desdoblarse significa que tu mente la sacas de tu cuerpo y comienzas, digamos, como un espectador intangible a ver y a experimentar otras cosas desde fuera, digamos, de tu biología. En este caso las dos seguían igual de vivas y a veces a rato interactuando y todo lo demás, ¿cachai?
Claro, es otro. ¿Y tenemos más casos famosos? Exactamente. Tenemos Beasley Chile, por favor, si podemos ver esa imagen, que no quiero el daño. Mira, este escritor es del año 1822. Dice que él, claramente, bueno, él es muy connotado así por obras así de carácter así como súper gótica y todo lo demás. Es como poesía maldito, es como lo de Celote, ¿cierto? Pues bien, él dice que a los 29 años este hombre se encontró ahogado. Él salió a andar en su bote y todo lo demás. Fíjate que a nadie le extrañó, porque durante todo ese último tiempo, este hombre había afirmado que un día, estando dormido, se le apareció su doble y que él lo manifestó como el presagio de su propia muerte, que es el mito popular, que dice que los que ven a su doble es porque va a morir o tú mismo o algún ser querido cercano, como el caso de una hija que ya vamos a ver. En el caso de este hombre, cuando él murió ahogado, cuando se fue a un velero, le tocó una tormenta, a nadie le extrañó porque él lo venía diciendo, ya que dice que él una noche despertó a gritos, porque dice que un hombre que era exactamente el mismo, llegó a verlo y lo miraba con una pena y como que le ponía una cara así como diciendo así como, hasta acá nomás llegamos. Bueno, a la semana pasó que él terminó muriéndose ahogado. Él lo interpretó. Dicen que de ahí en adelante, digamos, es que como que se quedó esa idea de que estar frente al doble es una señal así como de deceso, ya sea tuyo o de algún ser querido. ¿Te puedo contar una historia? Por favor. A mí me pasó cuando yo estaba en la escuela estudiando, de repente estábamos, ponte tú, yo estaba cursando el segundo año de universidad y estaba en la sala con unos compañeros y llegan dos compañeros, ella y él, me dice... Escucha, ven, compadre, ¿sabes qué? Hay una muestra fotográfica donde estáis tú, la raja, salí espectacular, ven. Digo, pero, weón, si yo no he hecho nada, no me he sacado foto con nadie. Por lo general... ¿Cuándo pasó eso? Pasó en el año 99. Por lo general, para explicar el ejemplo, antes de llegar a la foto cuando vi, es cuando uno puede mirarse en una foto de colegio, donde están todos los compañeros y de bien lejos y uno dice, se parece un poco, claro, como por lo que menos es chiquitito. te identificáis, claro. ¿Cachai? Pero de repente llego a este estudio, porque estaba haciendo un estudio de televisión y veo la foto y me dice, ¡ah, ya está ahí! ¿Y es como parte de un público? O sea? Era parte... No, era una composición. Era, ponte tú, una mujer que estaba abajo en una posición de arte, así como de ballet. Ya, perfecto. Y este tipo estaba en una escalera mirando hacia abajo así. Pero no era que la cara estuviera como así, como que tú no cacharas nada. No, así, porque estaba ahí, de frente, claramente con todos los rasgos. Así. Y viejo, yo cada vez que me voy acercando, me dice, ¡Curruta, ven! Y cada vez y cuando me voy acercando, mi cara era como así. Capaz que fue un doble dando vuelta. Y yo a cierto metro hice así, me quedé pasmado y dije, no me podía acercar más porque no me quería ver en un detalle. Y efectivamente la foto era de las personas que estaba compuesta eran argentinos. Y yo decía, viejo, pero ¿por qué? Y ya cuando tomé la decisión me acerco y efectivamente los ojos... Era prácticamente color de ojo, mismo rasgo, toda la igual. Bueno, fíjate que algo le pasó a John Donne, que es un metafísico inglés muy famoso, por lo demás. Sus escritos siguen hasta el día de hoy como base de entendimiento de la fenomenología de una cantidad tremenda de secretos. Ya lo vamos a ver a él. Bueno, este hombre inglés, como decía, toma un barco, se va a París, ahí está. Hasta el día de hoy, digamos, su obra sigue siendo igual de importante que en aquel entonces. Y él se encuentra con una mujer al otro lado de la vereda que es exactamente igual a su esposa. A él no le cabe ninguna duda por dos condiciones. Una, porque la ropa era exactamente la misma que de los atuendos que él le había comprado y que él consideraba favorito de su esposa. Y por otro lado, que estando en la vereda, la mujer le hacía así como un gesto de pena, le decía como... Se pudo hacer todo, pero no hay caso. Y le decía, pero y era igual, y él se quedaba mirándola, y claramente que no era una figura pública, sino era una figura tremendamente popular. Entre la multitud caminando por la calle, esta mujer, que él, al quedar desconcertado, no atinó a acercarse ni nada, pero él dice, vi a mi esposa con la ropa característica de ella, que es como yo la he visto, con los atuendos que yo le compro, haciéndome una cantidad de gestos desesperados, como si no se pudiera mover, pero como si claramente me estuviera advirtiendo de tal cosa. Bueno, llega de vuelta a Inglaterra, le cuenta esto a su mujer y ella le dice, mira, quizás fue algo que yo mismo me desdoblé o algún mensaje inconsciente, porque cuando él estaba afuera, ella perdió a su hija finalmente.
¿te das cuenta? Entonces dice que relacionan que la pérdida del hijo era como casi como el dolor de madre que le transportó esa imagen y que le generó una experiencia. Como el caso de Isabel I, obviamente la gobernante. Bueno, ahí está, 1603, obviamente, nada que decirle, claro, una de las regentas, ¿se puede decir así, Felipe, o no? Suena, tiene una segunda acepción, pero en fin. Pero digamos, entonces gobernante tremenda, digamos, un verdadero ejemplo sobre el poder femenino, digamos, frente a todo lo que tenga que ver con concepción de gobernar, digamos, dirigir y llevar a su pueblo hacia otras partes. Protagonista de películas. Por ejemplo, sin ir más lejos. Ella, fíjate que dice, y hasta porque... Si bien ella creía en lo oculto, fíjate que rara vez tenía como práctica, como que alguien podría decir de magia negra, ¿cierto? No le hacía nigromancia. Si bien tenía muchos consultores, que eran hombres muy capaces, que eran como una mezcla entre astrólogo, científico, consejero, ella dejó escrita obviamente en sus memorias que alguna vez ella... estando en su lecho, digamos, estando descansando, no durmiendo, dice que se le apareció una mujer, una vez más, de la nada, sin ella tener las ganas de algo, sin estar en un estado emocional particular, que se le presentó y le hizo como una especie de reverencia. O sea, ¿era idéntica? Idéntica. Era ella. O sea, yo en la privacidad de mi gigantesco aposento, me siento, aparece esta mujer, le hace así como un gesto de saludo. O sea, al menos la reconoce como la soberana ella, digamos. Absolutamente. No al revés. Sí, es loco, claro. Es como que hay un reconocimiento mutuo. Ya. Entonces, aquí vienen obviamente las distintas teorías. ¿Qué es el doble en varios de estos casos que hemos visto? Es una proyección de uno mismo, es una corporeidad, digamos, de un pensamiento, una fantasía personal. Porque todos hemos soñado, de alguna manera, en salirse de nosotros mismos como para vernos como un fuera. viaje astral, que se conoce. Yo lo he soñado, por lo menos. Yo he querido, ay, qué ganas de verme, ¿cómo seré yo? Pero así sin... Porque yo siempre estoy adentro mío, po. Entonces nunca me veo. Por supuesto, claro, a menos que te mire un espejo, digamos, algún espejo o una superficie pulida. Trabajamos en televisión y tenemos la posibilidad de mirarnos, pero como que ganas de verte así como, no sé, hasta desde lejos, como caminas por la calle, claro, cómo vas a comprar. Cómo te desenvuelves en la vida, finalmente. Claro. Perfecto. Bueno, y para cerrar, un último caso, Abraham Lincoln, obviamente presidente asesinado, el que abolió la esclavitud y todo lo demás, dice que en el día mismo que le comentaba, digamos, lo suyo, en donde le dispararon, dice que en los días anteriores había topádose 4 veces, en 4 días diferentes, con un hombre que era exactamente igual a él. Lo que confirmaría la teoría que previo a tu muerte aparece tu doble. Exactamente, que conlleva desgracia. Es como si viniera a advertirte. Y claro, algunos dicen en la teoría de los dobles como que en el otro universo a él ya le pasó lo que a ti te va a pasar, y entonces por lo tanto te adelanta. Te viene a avisar un poco así, claro, como, oye, lo que se viene es esto, así que ten mucho cuidado. ¿Sabe qué? A mí un pequeño paréntesis con respecto a la historia que conté, a mí lo que me dejó tranquilo cuando me volví a acercar a la foto es que el tipo estaba torso desnudo, y perdón, puede sonar, pero el tipo estaba con un físico increíble. Yo me levanté la polera y dije, yo no soy ese, compadre. Porque recién me había salido hace poquito una pequeña no eran tan iguales, no eran tan iguales. No éramos tan iguales, eso me tranquilizó. Claro. Totalmente. Oye, amigos míos, mucha atención porque hasta el día de hoy, con una insistencia maravillosa, muchas personas quieren que retomemos el tema de los monjes tupiaras, ¿cierto? Me refiero a estos médicos espiritistas que, desdoblándose, como en el caso que estaba comentando la Maida, pueden viajar largas distancias, no hay límite de espacio ni tiempo para ellos, y que harían sanaciones tremendamente efectivas. Hay una cantidad impresionante, no siendo los chilenos la excepción, de enfermedades crónicas que luego de vivir empastillado o de gastarse todo en visitas médicas, finalmente que no lograban ninguna mejora, terminan escribiendo una carta a mano a estos monjes espiritistas que consigna una fecha, que ellos le mandan la carta de vuelta, ya vamos a explicar el sistema una vez más, te dicen con los preparativos, que es la sábana blanca, el agua y todo lo demás, vamos a ir a tratar de curarte. Y la gran mayoría de estas personas, y cuando digo la gran mayoría, la verdad que me estoy refiriendo a casi todos, o por lo menos
todos los sistemas, todos los datos, remedios naturales, todos por ahí tienen, ¿cómo decirlo?, su gente que está en contra, que dice, ¿sabéis qué? Como la aloe vera que explicaba la doctora. ¿Se acuerdan? Para el gran común, por casi un total, la aloe vera es capaz de sanar casi cualquier cosa, pero ahí de pronto te das cuenta que hay algunos que son alérgicos. En el caso de los monjes Tupyera, nunca he escuchado ninguna queja, interneteando, buscando en internet, gente que obviamente están los escépticos de siempre y todo lo demás, pero aquellos que hicieron el método y nunca fueron iguales, se mejoraron, o sea, les cambió, digamos, el mal se alejó y ellos obviamente se volvieron un poco más abiertos a la posibilidad de las curaciones por espíritu. Para los que no conocen el método, estos monjes no vienen a operarte o siquiera a auscultarte físicamente. Es un tratamiento a distancia, está envuelto de muchos secretos, de muchos misterios y de muchas dudas, porque hay gente que quiere recurrir y no sabe. Nosotros tenemos todo, incluso te vamos a mostrar hoy el formulario de la carta que tú tienes que mandar, porque es muy estricto de cómo tiene que ser. En la petición de ayuda lo tenemos todo, pero antes... Vamos a la nota que lo explica casi todo. Casi. Se dice que sanan a distancia, que ninguna enfermedad es terminal para estos monjes y que milagrosamente le pueden doblar la mano al destino. Son los monjes Tupyera, espíritus de médicos brasileños que a distancia pueden quitar hasta el peor de los males y que casos en Chile comprueban la teoría. Ella es Francisca Ayala, una dueña de casa que por casualidad escuchó sobre estos monjes y que no duda en contactarlos luego de sufrir una dolorosa enfermedad. De casualidad, yo escuché unos rumores y me pareció interesante, lo busqué por internet, además que yo padecía por muchos años de una hernia lumbar, 4 o 5 años, que me afectaba bastante, además que yo trabajo mucho de pie. Y la verdad es que tenía mucho miedo de operarme. Entonces, yo pensaba que si me operaban de la forma tradicional podía quedar con algún tipo de invalidez o con problemas de movimiento. Y me atreví y escribí a estos monjes. Días después de contactarse con estos monjes, la señora Francisca recibió un correo por parte de ellos, explicándole que tenía que prepararse porque sería operada por estos. Tenía que comer a bases de verduras. Ellos vendrían a los 5 días después, porque son 20 días. Y tenía que estar en un lugar blanco, una pieza blanca, cubrir con sábanas blancas. El velador ponerle un mantel blanco. Yo también ponerme ropa blanca. Y previamente, antes, tenía que bañarme. O sea, eso para mí era purificarse. Llegó el día de la famosa sanación, no sufrió dolores, no tuvo que reposar ni tampoco pagar un peso por el tratamiento, pues todo se hacía mediante el sueño. Me acosté, me quedé dormida plácidamente, ni siquiera me di cuenta, tampoco lo sentí. Y les puedo decir que a los pocos días yo me sentía muy bien. Me atreví nuevamente a ir al médico a consultar qué pasaba, porque no sentía nada, ningún malestar. Y no tenía nada. Ya todo había quedado bien. La verdad es que es cosa de fe. Yo desde ahí les tengo mucha fe. Luego de visitar médicos y realizarse exámenes, la hernia que aquejaba a la señora Francisca no se encontraba en su cuerpo, entendiendo que los famosos monjes, que hace poco solo eran un rumor para ella, la habían sanado. Hace unos meses hablamos con la señora Gladys, otra de las afortunadas en ser sanada por estos monjes. Hoy se la recordamos. Pero yo fui por la úlcera al estómago que tengo y una hernia en la columna. Tenía que hacer un ritual de tener 7 días, 2 días de cama, los primeros días, cubrirme con sábana blanca y estar sin comer carnes rojas y venían a visitar. Y lo otro que me hicieron poner un jarro de agua por 7 noches. Y cada día tenía que irme sirviendo durante el día un vaso de agua. La mierda.
Estos famosos monjes no distinguen razas, edades ni nivel socioeconómico, sanan a distancia en todo el mundo y para que esta operación llamada fluídica espiritual sea efectiva, se requiere solo de fe y un poco de preparación previa, como hacer una dieta de vegetales, no fumar ni beber alcohol, darse un baño, vestirse con ropas blancas al igual que la cama y orar a Dios y al médico a cargo de la sanación. Si quieres saber más sobre estos monjes y contactarse con ellos para sanar algún mal, ponga atención, porque en Mañaneros le contaremos todos los detalles sobre estos misteriosos monjes y sus milagrosas operaciones. A mí me gustaría solamente agregar una cosa muy pequeña. Si nosotros, de cierta manera, hemos vuelto a tocar el tema, es porque lo más probable es que muchas veces, y a mí me pasó con una persona, que viendo en caso anterior, cuando Salfate hablaba de estos monjes, a lo mejor no le estaba pasando nada en ese momento. A lo mejor podía creer o podía sentir de que existía una sensación media escéptica. Pero hoy día esas personas, versus que la vida les ha cambiado, han dicho, viejo, en algún momento yo escuché algo, dijeron en la red, Salfate dijo algo, ¿cómo? Y me han llamado por teléfono, escriben en las redes sociales, bueno, y es por eso que lo estamos haciendo. Oye, y ya hay una cantidad de detalles, porque aquí los detalles son los que generalmente se provocan las equivocaciones y hacen que la carta llegue con mayor atraso. ¿Por qué? Porque ellos solicitan una cantidad de datos muy específicos. Y muy menor. Y que es generalmente muy poco en relación a lo que la gente... Porque la gente comienza a escribirle la historia de su vida, por qué yo creo tanto en ellos y por qué ustedes son última esperanza. Cuando comienza a hacer eso, lo que está provocando es entorpecer el trabajo de que llegue lo más pronto posible la respuesta y por lo tanto el estado de sanación. Por eso hay una cosa muy específica que hay que seguirla paso por paso. Lo divertido es que hacerlo bien es más fácil de como cree la gente. Entonces, hagamos una cosa, 2 minutitos, nada más. Y explicamos la carta en sus más específicos detalles. Usted vaya, le voy a dar tiempo ahora, lápiz y papel. ¿Y qué tipo de dolencias exacto, también? y no hay que atender. Exacto, y no hay que agregarle nada más de lo que le vamos a contar. Así que le doy 2 minutitos para que vaya a gustar lápiz y papel y nunca más va a tener la duda al respecto. Si no, el VHS. Y tenemos grave, claro. Grave. Tenemos una experiencia cercana también. Vamos a la pausa y volvemos. Pausa, estábamos hablando de algo maravilloso, una oportunidad que tenemos para enfrentar los momentos dolorosos de la vida con respecto a enfermedades, cuando a veces hemos perdido la fe, la esperanza. Exacto, es muy bueno para las enfermedades crónicas. Y para enfermedades que a lo mejor están incluso desahuciadas. Absolutamente. Bueno, han habido casos de personas que tienen enfermedades que comprometen órganos vitales del cuerpo y sin embargo, digamos, han logrado hacer los monjes lo que la medicina tradicional no ha simplemente logrado. ¿Cómo hay que entenderlo? Esto no es invasivo, así que más allá de cualquier tratamiento que usted está haciendo, porque uno recurre a todo, digamos, para sanarse de algo que pareciera que claramente ya no tiene solución, los monjes, digamos, no intervienen, no tiene problema. Se complementa perfectamente con cualquier tratamiento que usted esté siguiendo porque es lo menos invasivo que hay y da la casualidad que es tremendamente sí efectivo. O sea, resulta en un gran porcentaje de personas. Y insisto, cuando digo un gran porcentaje es como casi todo. Nunca he escuchado quejas, nunca he escuchado así como, sabéis que empeoré, o sabéis que no me pasó otra cosa, o sabéis que seguí igual y terminé de morirme. Ahora, ¿cómo estos médicos brasileños pueden sanar a distancia, Salfate? ¿Y quiénes son finalmente los monjes Tupiara? Se lo contamos en la siguiente nota para las personas que se están incorporando, por supuesto, a nuestro programa. Aquí está. Se dice que sanan a distancia, que ninguna enfermedad es terminal para estos monjes y que milagrosamente le pueden doblar la mano al destino. Son los monjes Tupiara, espíritus de médicos brasileros que a distancia pueden quitar hasta el peor de los males y que casos en Chile comprueban la teoría. Ella es Francisca Ayala, una dueña de casa que por casualidad escuchó sobre estos monjes y que no dudó en contactarlos luego de sufrir una dolorosa enfermedad. De casualidad, yo escuché unos rumores y me pareció interesante, lo busqué por internet,
Además que yo padecía por muchos años de una hernia lumbar, 4 o 5 años, que me afectaba bastante. Además que yo trabajo mucho de pie y la verdad es que tenía mucho miedo de operarme. Entonces yo pensaba que si me operaban de la forma tradicional podía quedar con algún tipo de invalidez o con problemas de movimiento. Y me atreví y escribí a estos monjes. Días después de contactarse con estos monjes, la señora Francisca recibió un correo por parte de ellos, explicándole que tenía que prepararse porque sería operada por estos. Tenía que comer a bases de verduras. Ellos vendrían a los 5 días después, porque son 20 días, y tenía que estar en un lugar blanco, una pieza blanca, cubrir con sábanas blancas, el velador ponerle un mantel blanco, yo también ponerme ropa blanca, y previamente, antes, tenía que bañarme. O sea, para mí era purificarse. Llegó el día de la famosa sanación, no sufrió dolores, no tuvo que reposar ni tampoco pagar un peso por el tratamiento, pues todo se hacía mediante el sueño. Me acosté, me quedé dormida plácidamente, ni siquiera me di cuenta, tampoco lo sentí. Y les puedo decir que a los pocos días yo me sentía muy bien. Me atreví nuevamente a ir al médico a consultar qué pasaba, porque no sentía nada, ningún malestar. Y no tenía nada. Ya todo había quedado bien. La verdad es que es cosa de fe. Yo desde ahí les tengo mucha fe. Luego de visitar médicos y realizarse exámenes, la hernia que aquejaba a la señora Francisca no se encontraba en su cuerpo, entendiendo que los famosos monjes, que hace poco solo eran un rumor para ella, la habían sanado. Hace unos meses hablamos con la señora Gladys, otra de las afortunadas en ser sanada por estos monjes. Hoy se la recordamos. Pero yo fui por la úlcera al estómago que tengo y una hernia en la columna. Tenía que hacer un ritual de tener 7 días, 2 días de cama, los primeros días, cubrirme con sábana blanca y estar sin comer carnes rojas y venían a visitar. Y lo otro que me hicieron, poner un jarro de agua por 7 noches. Y cada día tenía que irme sirviendo durante el día un vaso de agua. Estos famosos monjes no distinguen razas, edades ni nivel socioeconómico, sanan a distancia en todo el mundo, y para que esta operación llamada fluídica espiritual sea efectiva, se requiere solo de fe y un poco de preparación previa, como hacer una dieta de vegetales, no fumar ni beber alcohol, darse un baño, vestirse con ropas blancas al igual que la cama y orar a Dios y al médico a cargo de la sanación. Si quieres saber más sobre estos monjes y contactarse con ellos para sanar algún mal, ponga atención, porque en Mañaneros le contaremos todos los detalles sobre estos misteriosos monjes y sus milagrosas operaciones. Ok, da la gran cantidad de personas que nos han solicitado que volvamos a tocar este tema, lo más importante que tienen que recordar es que el exceso de información que uno les provee a los monjes Tupiara es lo que hace retrasar la carta que usted le llega de respuesta, y por lo tanto, para no entorpecer el proceso, para que sea lo más rápido, fluido y efectivo, la cantidad de detalles mínimos pero muy específicos se los vamos a dar ahora. Atención, de cualquier consulta, ya que tenemos varios casos, varias experiencias en el tema, obviamente nos pueden escribir a mananeros@lared.cl. ¿Tienes la carta ahí, el Salfate? Esta es la carta tipo. Es el modelo que hay que seguir. Exactamente, de hecho la carta llega solo hasta ahí, de aquí hacia arriba, y le voy a explicar qué es lo que está escrito acá. Bueno, para solicitar, ahí está obviamente el modelo perfecto, donde además se puede ver la dirección Rua Luis Becerra 116, Lins de Vasconcelos. Obviamente, esto va a Río de Janeiro, Brasil, y hay que colocarlo con ese código que es CEP 20710-160. Así que usted ya supuestamente tiene papelito y hoja, así que puede, y lápiz, y para que vaya anotando. Atención. Se escribe la carta que ellos están operando del año 1943. Si alguien se pregunta cómo funciona realmente esto, bueno,
antiguos médicos que llevaban a cabo estas prácticas siguen sus espíritus, dicen, deambulando entre nosotros. Y ayudando. Y ayudando. Entonces, los médicos vivos que están en estos momentos a cargo de este centro... Conectan. Exactamente, se conectan como una calidad de medio. Claro. Y obviamente le hacen la solicitud a estos espíritus que transportan esa energía y ya uno lo van a visitar en el hogar que tú le has indicado, en el punto geográfico, no importa cuál sea el país de procedencia. Entonces, ya vimos la carta, se escribe la carta, la que está ahí, explicando la enfermedad. Pueden colocarse síntomas o diagnósticos médicos si es que te fuiste a hacer un examen y que él te dijo lo que usted tiene es... Cáncer a la tiroides. O hígado graso, o eso es lo que está aprendiendo, o un lumbago, o obviamente se está mordiendo, digamos, estos nervios en la columna vertebral, etcétera, etcétera. Ojo, no se preocupe, porque hay personas que dicen, chuta, ya, pero ¿cómo traduzco esto al portugués? No se preocupe. En español nomás. En perfecto castellano, tranquilo. Ellos, digamos, tienen todo un sistema de traductores, aparte de que en perfecto castellano, créanme que ellos lo van a poder entender sin ningún problema. Entonces, se explica la enfermedad, algunos de los síntomas, obviamente tengo dolor de estómago, en la noche me viene mucha fiebre, en el día ando realmente más o menos normal. Si tienes un diagnóstico médico, también exactamente, escribirlo. Porque fuiste a ver qué tenía, claro. Y él te detectó alguna enfermedad con nombre y apellido, lo colocas también, pero no es necesario. Basta con la dolencia y los síntomas que esto conlleva. Muy conciso, no la historia de tu vida, no mi mamá también tenía esto y probablemente a mí también me tocó, ¿qué puedo hacer? No. Este es el nombre de mi médico, llámelo si quiere. Exacto, no, solamente síntomas, el dolor y obviamente el diagnóstico en el caso de que además, cuente con ello. Una carta por persona, en el fondo, si tú tienes a varias personas con problemas en una familia, tendrías que enviar una carta por cada uno, no englobar a toda la familia. Exactamente, pero aprovechando de contestar, ya que planteaste ese tema, Mayra, si es que uno tiene más de una dolencia, es como... una hernia. Una hernia. Y diabetes. Y diabetes, por ejemplo, tú puedes colocar ahí mismo, separándolos obviamente, tengo diabetes, producto de tal cosa, estos son mis síntomas y además me duele la cabeza y no ha parado hace un año y también tengo este otro problema que no está relacionado con la enfermedad anterior, pero le colocas todos tus males que te aquejan de una sola tirada. Ok, primer punto ya aclarado. El segundo, se escribe, esto por favor, ténganlo muy en claro que aquí es donde muchas veces el sistema falla. Aquí es donde se provoca, digamos, el taco. Se escribe un sobre, el sobre donde va a mirar, se escribe el sobre con el nombre y dirección de la persona y el lugar donde quiere recibir la respuesta. O sea, el sobre, tú le pones, soy Felipe Vidal, y vivo en tal parte, tal comuna... Remitente. El remitente, región metropolitana, Chile. Ya, eso va en un sobre por fuera. ¿Por qué? Porque cuando ellos te contesten, la carta, donde te van a explicar qué día van a ir, lo van a colocar adentro de ese sobre que tú le estás dando, donde tú ya le llenaste los datos. Que tiene para que ellos... perfectamente claro para que el sobre te llegue de vuelta. Por eso, porque si entonces ellos no se van a equivocar. Tú vas a escribir quién eres y dónde vives, cosa de que exactamente llegue a tu domicilio y obviamente a la persona que está mencionada. Una pregunta, una vez que tú ya mandas tu carta, que tú nos acabas de explicar el mecanismo, con este sobre adentro, ¿cuánto tiempo pasa en que me llegue mi respuesta? 15 o 20, pero mira, ya voy para allá. Tú escribes el sobre con tu nombre y dirección. Adentro está la ficha con tus síntomas y tus males, ¿cierto? Ok, el sobre con la carta van dentro de un sobre más grande, porque ese es el sobre que tú envías. Dice, ¿por qué pongo un sobre dentro de otro? Porque el sobre que va dentro es el que tú vas a recibir de vuelta y para que no haya equivocación, tú con tu puño y letra le pones tu nombre y tu remitente. Perfecto. Ellos solo te contestan cuando vienen. Exactamente. El sobre lo escribes tú, exacto. El diagnóstico lo escribes tú y los sellos postales los envías tú. Exacto. Exactamente. Las estampillas. Las estampillas para que ellos obviamente no tengan que incurrir en gastos y te llegue la carta de vuelta. Claro. El sobre grande, en donde adentro va esa carta que estamos mostrando y el sobre con tu dirección y nombre. Colocas la dirección que habíamos mostrado del Centro Espírita Tupiara, ¿cierto? No le mande plata para que ellos, ni reales, ni nada, para que ellos compren los sellos, nada.
No, absolutamente ¿cómo se llama? Los 2 sellos postales y chao. Exactamente. Y así de simple. Se manda la carta y aproximadamente, este es un promedio, Maida, entre 15 y 20 días te llega la carta. Hay personas que le ha llegado los 4 días y hay personas que cuando mucho le ha llegado los 2 meses. Ahora, pero a los 2 meses cuando empiezan a colocarle más información necesaria que ellos se van a tener que dar la lata de leer y que simplemente atrasa el proceso. Para ponerle en el fondo en concreto cómo se gesta este proceso, nosotros acá en el equipo tenemos gente cercana que ha recurrido a este método. Y yo tengo conocidos también. también. De la mamá de Juanjo. Claro. Ustedes hicieron toda esta solicitud y ¿cuánto tiempo se demoró la respuesta y cómo se armó todo esto para poder ejecutar esta cirugía que es un poco distancia, es un poco mágica, pero que de alguna manera ustedes supieron? ¿Cómo les llegó el dato de partida? Bueno, o sea, después de entender de que ella tenía un cáncer a la tiroide y después de hacerse muchos exámenes y de entender de que el cáncer ya no tenía una vuelta atrás, efectivamente comienza a desarrollar uno, en este caso la mamá de mi mamá, la búsqueda de otra alternativa, porque existe toda la necesidad de que tu hijo en leyes naturales no se vaya primero que tú. Por supuesto, ¿qué es el mal que aquejaba a tu madre? Cáncer a la tiroide. Cáncer a la tiroide. Exacto. Okay. De hecho, ¿cómo se llama? La operación se hizo, hubo una extirpación, pero así toda la remediación estaba. Entonces, después de esta angustia, comenzaron efectivamente mucha gente, los cercanos, y yo creo que también tiene que ver con que estáis parados en el lugar correcto. Y a mi abuela le llegó un contacto donde le dice, ponte tú, mi abuela en ese tiempo tenía en un negocio, era un abarrote, ponte tú, que vendía jamón, de todo, ¿cachai? Y llega una señora y le dice, le cuenta el problema, le dice, no se preocupe señora Ana, yo le voy a conseguir un dato de una amiga que se operó con unos monjes a distancia, son de Brasil. Bueno, esperó 2 días, la señora apareció y le dice, esto, lo mismo que tú acabas de explicar. Le entregó la dirección con la carta tipo. Exactamente. Perdón, ¿qué año fue esto, Juan José? El año 63, por ahí. Mi mamá tenía como 20 y tantos hace años. un tiempo ya. Del año 43 que ellos existen. Claro, en ese tiempo. Entonces, para resumir, bueno, mi abuela se contacta, o sea, redacta la carta, efectivamente explica todo y lo manda. Y así como le había dicho la señora, la misma ¿cuánto se demoraron en este caso? Ellos se demoraron 8 días. 8 días, perfecto. Entonces... Y en esa época. Y en esa época. Fue rápido, para ella fue rápido la respuesta y venía toda la información que era qué procedimiento tenía que adoptar ella el día de la operación. Segunda Entonces, patita eso. viene el día de la operación donde a ti en la carta te especifican que va a ser tal día, tal horario y estas son las condiciones de la pieza y estos son todos los elementos que tú tienes que tener. Entonces, después de eso ya no tienes ningún contacto más. A lo más te pueden llegar a escribir, que en ese caso a ella le dijeron que 2 doctores con tal nombre y tales características iban a hacer lo que iban a hacer esa noche. Porque ellos te dicen quiénes van a venir a tu casa, Claro. con nombre. Estamos hablando de hace harto tiempo atrás, donde estas cosas eran mucho menos conversadas. ¿A tu familia le costó creer en esto? ¿Fueron más escépticos porque a lo mejor se sentían que se contraponía a su fe Por religiosa? ejemplo, más allá de la urgencia de la enfermedad, digamos. ¿Tuvieron algunos tipos de escrúpulos o de contradicciones? No, o sea, no, literalmente no, radicalmente no. Mi abuela siempre ha sido, fue, me imagino que eso fue la sensación que yo sentía de parte de ella, muy católica, igual que mi abuelo, cristiano, de cierta manera. Mi abuela era, donde vivíamos en esa oportunidad, era de mucho de ir a la Virgen de los Urdes, ella le prendía velita. Era creyente, Era sí. muy creyente. ¿Y en qué consistió la operación, Juan? Bueno, llegó el día, fue un día martes, si no me equivoco, porque creo que se operan los martes y los jueves. Claro, y hay un periodo generalmente que para la hora local Chile se mueve entre las 11 de la noche Exacto. y como a la 1 de la mañana, por Es ahí más o verdad. menos. En esta oportunidad fue a las 11 de la noche. Perfecto. Si no mal recuerdo, fue en una época, creo que fue en octubre, que ya era como el cambio de horario y todo. Como en el esta cuento. época. Exacto, como en esta misma época. Entonces, bueno, vamos al día. A nosotros, yo en ese tiempo no tenía yo no existía ni nada todavía. Mi abuela hace conciencia y hace conciencia primero con los familiares más cercanos. ¿Qué significa hacer conciencia, perdón? Hacer conciencia significa, ponte tú, que nosotros si somos familia, yo te aviso a ti, Felipe, que hoy día operamos a Salfate. Una especie de cadena de oración. Exacto. Y Exacto. que en el momento en que se hace, que Que son se de exige, 15 a 20 minutos, nosotros tengamos la posibilidad de estar en el lugar que estemos, no necesariamente hay que ir a la casa donde se realiza la operación, y hagamos la conciencia y podemos orar frente y entregarle nuestra energía y ser canales de energía para la operación. Por supuesto. Entonces, O sea, de juntar más energía propicia para que la operación se lleve a cabo de forma más satisfactoria. Exacto. Bueno, llega el día de la operación, mi abuela, estaba mi abuelo, estaba el hermano y estaba la hermana.
Fue la pieza del hermano, si no me equivoco, de mi mamá, en el cual se compuso. Era una pieza en un segundo piso, era una casa que estaba planteada en un segundo piso. Entonces se abrió, se había dejado un poco abierta la ventana, en ese tiempo ya hacía calor en esta época, fue un día de calor en la noche en particular, y dejaron abiertas las ventanas. Todo estaba blanco, sábanas blancas, primero, envolver el colchón en la primera sábana, blanca, después la sabanita blanca. Claro, la capa que está por arriba tuya, una bata blanca, tiene que estar, ojalá tú vestido de blanco. Exacto. Algodón, una polera, lo que sea, Exacto. pero con una manta blanca que cubra toda la cama, digamos. Exacto. Bueno, en el velador tiene que estar el agua, el vaso con agua, la jarra con agua, que es lo que tú te vas a tomar. En los días posteriores. Exacto. Eso, todas las cosas, todos los detalles de lo que hay que estar en el velador, se lo vamos a dar. Bueno, y efectivamente la persona entra en posición, puede ser acompañada como no puede ser acompañada. En este caso mi mamá, su mamá, mi abuela acompañó a mi mamá. Y efectivamente cuando eran, ponte tú, 5 para las 11, mi abuela describe y nos cuenta posteriormente, y eso yo lo viví después en una segunda operación que nosotros buscamos para mi abuela. Había una energía distinta en la casa, había un calor intenso, independientemente que afuera hacía calor, eran las 11 de la noche, pero hacía calor. Pero aumentó la temperatura. Pero aumentó aún más la temperatura. A lo mejor uno está en una predisposición distinta, claro. Uno está con toda la esperanza y uno se conecta con otra cosa. Está todo puesto ahí. Y que realmente es lo que tiene que estar pasando. Pero esa predisposición, pongámosle la carga positiva, porque la predisposición es necesaria para que esto se lleve a cabo de mejor manera. Exacto. Que de hecho, si usted quiere decir, no son los monjes, el poder de la mente, ok, que sea eso. Es como alinear. Pero ¿por qué esto vale? Es porque funciona. Claro. Exacto, es como alinearte. Además, es como generar que todos tus chakras estén abiertos. Por lo y que en el caso, Juanjo, tiene que ver con algo que fue muy positivo para ella, con un éxito total. O sea, bueno, una vez que sintieron este calor y esta sincronía entre todos los que estaban en la casa de tu mamá. Bueno, ¿qué pasó? Mi abuela comienza la descripción, ella la acompaña, mi abuelo se quedó en su pieza, el hermano de mi mamá, que era el menor, perdón, el que seguía más atrás, y la hermana menor se fueron al living. Perfecto. Mi abuelo, después empieza la operación y comienzan a transcurrir estos 15, 20 minutos, y efectivamente aquí hay 3 descripciones distintas. A ver. En el sentido de la operación. La persona está en la cama, se comienza a rezar, es un rezo interno, no necesariamente uno tiene que alzarlo al viento, como... Es muy personal de cada uno. Mi abuela describió que en los 15-20 minutos la ventana que estaba semiabierta durante todo el rato, antes de que empezara y durante el velo este pequeño que tenía como un visillo en esa época, se comenzó a mover muy suavemente. Se movió hasta que terminó la operación y ponte tú 30 segundos después dejó, como se llama, de moverse. Se mantuvo. Y de ahí no se movió. Mi abuela se quedó un rato más porque conversó con mi mamá y todo. Después abrieron la puerta, apareció mi abuelo, aparecieron sus 2 hermanos. Y también vino el relato de los otros 2. Mi abuelo desde su pieza sintió también que él estaba siendo acompañado en la misma pieza por alguien más. Él sentía que no estaba solo, pero estaba rezando y todo. O sea, eran situaciones externas, pero que no asustaban, digamos. Para nada. Que de alguna forma te hacían sentido que habían presencia. Exactamente. Y los 2 hermanos también sentían lo mismo que siente el abuelo. Espérate un poco. A la vuelta de la pausa, Juanjo nos cuenta, y también Salfate, qué es lo que es necesario tener, por qué este jarro con agua, qué significa, porque hay que tomarse. Y no solo eso, hay que hacer una dieta durante ese día, que la gente se olvida también. Es verdad. Pero todos esos detalles, no te los pierdas a la vuelta de la pausa, aquí en Mañaneros, Monjes Tupiara y todos los pormenores. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Está la Jazz. Ya lo dijo, Jazz. Está la Jazz. Y que además no es casualidad que la Jazz esté con nosotros porque también tiene algo que decir con respecto a los monjes Tupiara. Oye, es que yo le contaba a Salfate, creo que esta es la segunda vez que lo cuento, mi abuelo, estamos hablando hace 25 años atrás, porque hoy día mi abuelo está muerto, sufría de hemorragias y estaba al borde de la muerte. Hemorragias, pero así que se iba en sangre, y de hecho todos los doctores lo habían desahuciado, y mi abuela, estoy hablando de Villarrica, hace 25 años, imagínense, se contactó con estos monjes y escribió esta carta. Bueno, pensando en que no iba a tener respuesta, que iba a pasar mucho tiempo, efectivamente le contestaron y hizo este ritual, el vasito con agua. Mi abuelo se vistió blanco, mi abuelo es árabe, por lo tanto no cree en Dios, pero
Igual mi abuela, que es católica, lo hizo. Claro, se abrió. Claro, se abrió. En el fondo mi abuelo estaba, yo creo que un poco inconsciente también. Y fíjate que a los 2 días mi abuelo se recuperó y nunca más volvió a sufrir una hemorragia. Lo llevaron al doctor y el doctor le dijo... Esto es milagro. Es milagro, no tengo cómo explicarlo. Explicación. No hay explicación. Desahuciado, al borde de la muerte. Increíble. Y además, no es tan casual todo esto. Hay una serie de elementos, unas condiciones básicas, desde los colores, los objetos, el agua. ¿Podemos repetir eso? Por supuesto, mira. Explicarlo claramente. Bueno, te llega la respuesta, ¿cierto? En el sobre que tú mismo escribiste y te dice, vamos a ir tal día. La hora generalmente se mueve entre, como decíamos, las 23 horas, 11 de la noche. Y la 1 de la mañana. La 1 de la mañana, no más de eso. Entonces, tú sabes tal día. El día jueves próximo vamos a ir, por ejemplo, ¿ok? Y aquí vienen las cosas que hay que contemplar. Durante ese día, la alimentación, ¿cierto?, del paciente, este es el ideal, debiera estar hecha en base a verduras, legumbres, masas, cereales, huevo cocido y frutas. Ese día, ahí está, obviamente frutas, verduras, legumbres, huevo cocido, lo que debiera comer durante todo ese día. Las abstinencias, atención, relaciones sexuales. Muchas veces han explicado que es que hay que tener la mayor cantidad de energía guardada dentro de tu cuerpo que va a servir para que ellos la canalicen en tu favor. Por otra parte, carne y fritura, olvidarla solo en ese día y también abstenerse del alcohol y el cigarrillo. ¿Te puedo sumar un pequeño detalle? Por favor. Si usted está consumiendo algún medicamento, en este caso como mi mamá tuvo que consumir hasta el día de hoy, Eutirox, que es específicamente para la tiroides, no lo deje de tomar. Efectivamente, si usted es una persona que se toma un ibuprofeno o le da cosas que no tienen una regularidad, eso elimínelo. Si usted no tiene una indicación médica a la cual está tomando un medicamento, eso déjelo. Las cosas que usted hace por iniciativa propia, esas las tiene que eliminar. Bueno, no solo eso, sino que después de la ducha, tú tienes que hacer como una especie de sanación a través de limpiarte desde los hombros hacia abajo, en esa dirección. ¿Verdad? Primero, ¿cierto? Con una esponjita, un trapo. Y con sal, ¿no? Y con sal gruesa, sal de mar. Obviamente tú haces una mezcla de agua. Como una salmuera. De agua tibia, obviamente. Okay. Agua tibia donde disuelve esta sal y te comienzas a limpiar precisamente. Que la sal es limpiadora por naturaleza. Tiempos ancestrales utilizada como alejadora de malos espíritus, malas vibras y todo lo demás. Y una vez que tú haces eso, digamos, ya está completamente listo para ser operado a la hora que corresponde. Ojo, las mujeres que están en su ciclo menstrual no pueden hacer esto, fíjate. O sea, si el día te dice, vamos el próximo jueves y coincide que estás durante el periodo menstrual, tienes que suspenderlo inmediatamente. Y aquí, esto entiéndelo bien, pregunta, inmediatamente hasta el jueves próximo. ¿La persona enferma o la persona que está al lado acompañando? No, la persona enferma, el paciente. El enfermo. El paciente. Entonces, si justo estás en tus días menstruando, vas a tener que postergarlo al próximo jueves sin necesidad de que haya otra carta entre medio. O sea, automáticamente pasa al jueves. Y a la siguiente. misma hora, me imagino. Y a la misma Y hora. las mismas condiciones y todo. Y las mismas cosas, la misma dieta, la misma abstinencia y esta ducha limpiándose con sal para Lo ir mismo sacando pasaría sal. si yo, por equivocación, violo alguna de las reglas de la alimentación o tuve relaciones sexuales el día anterior o dejo de cumplir alguno de los requisitos, ¿también se suspende ese día la cirugía? No, pero comienza a restarle la potencia, fuerza. digamos, al rito. O sea, el ritual, digamos, no puede cumplirse en un 100% si tú te saltas algunos de estos puntos que estamos... Si tú no eres riguroso con todas las riguroso. Y solo- condiciones. Y es solo el día. Solo se ese suspende día. el día si es que, en este caso, la mujer está en su ciclo menstrual. Solo- no hay otra excepción, digamos. No hay otra excepción Ok. importante. Ok. Lo otro sería que muchas personas preguntaron que si yo tuviera una emergencia, ¿sabes? Por ejemplo, pues me fracturé una pata, camino en la casa y terminé pasando ese día y el día siguiente en el hospital o en la clínica. Obviamente se entiende y los médicos no encontrarte en el lugar pasarían de inmediato al mismo día siguiente. Ahora, ¿qué hay que tener durante la operación? Que como bien decía Juanjo, dura entre 15 y 20 minutos. Tú ya hiciste la abstinencia, hiciste la dieta, te duchaste con el agua con sal. Ahora, tienes que tener al lado en tu velador agua filtrada, una botella transparente, se tiene que ver esto, tiene que estar destapado. Y el vaso transparente, el mantel que cubre y las sábanas blancas. Ojalá también tu ropa es vestido de blanco.
no hay ninguna ropa en especial, en agua, polera, lo que queráis, pero blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza la operación, comienzan, obviamente, entran a tu casa los espíritus y comienzan durante 15-20 minutos a hacer la operación. Perdón, las botellas de vidrio. Las botellas de vidrio, sí. El jarro. Exacto. Y el vaso también. Claro, siempre se ha dicho que el plástico o los contenedores metálicos habría que tratar de evitarlo. El vidrio o la porcelana son los que no interfieren, digamos, ni tienen ningún desprendimiento hacia el agua para que esté lo más pura y limpia posible. Filtrada, acuérdense. Entonces, una vez que dura toda esta operación, 15-20 minutos, tú de inmediato en el jarro, que tiene que estar destapado porque ellos van a colocar algo adentro de eso, tú te tomas un vaso de agua. Y lo que está en esa agua completa, tú te lo tomas los días siguientes. Hay personas que esa agua dicen que queda tan cargada que después pueden volver a rellenar al día siguiente otro litro, por ejemplo, de agua filtrada, y tú lo mezclas con un poquito de esta agua, la agitas, y de alguna manera harías durar más el tratamiento. Se toman más o menos 4 vasos así pequeñitos por día en los días sucesivos. Y ahí concluye el tratamiento. Y ahí concluye todo. Y eso es todo lo que te piden que tú hagas, y ellos ya hicieron su pega, y de ahí, digamos, abrazarse a la fe, digamos, y se hizo la cadena de oración, si todos ayudaron, y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo demora en casos puntuales, como en ver el los caso resultados del abuelo de la Jazz y la mamá de Juanjo, en ver resultados positivos? Mi mamá fue una semana después de terminado el tratamiento, fue al doctor a contarle lo que había hecho, porque no le había contado antes. No. Y efectivamente el doctor le dijo, mira, bueno, para comprobar eso nosotros tenemos que hacer un examen y entender de que la ramificación desapareció. Y ella no optó por hacerse el examen porque ella sentía un cambio distinto en su cuerpo. Ella sentía un estado diferente. Sentía diferente. Y ella no optó por eso y efectivamente tomó la decisión de decir, ¿sabes qué más? Me entrego, o sea, si se ramificó bien y si no, bien también. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ella sigue viva. ¿Y esto cuánto tiempo fue? Y no fue un problema. Y en el caso... ¿Hace cuánto fue? El año 60 y el caso de tu abuelo fue el día siguiente. Oye, estamos a los 2 días. Y estamos hablando como en épocas más o menos parecidas. Claro. Hace mucho tiempo atrás, o sea, esto no es de ahora. Claro. Esto es conocido antiguamente. Que la persona que tome la decisión, tanto el involucrado como el personaje que ayuda a realizar o la cadena esto, de familias que quieren ayudar para la causa. Exacto, es una gran prueba de fe. O sea, busque personas que cuando usted vaya a hacer esto, en este caso sus hijos, su marido, que estén conectados con esto. No sirve llamar a cualquiera para decirle, oye, porque si esa persona no está consciente o no está conectada con la persona que está enferma, por ahí es una... Todos los cercanos tienen que estar involucrados en el tema. Exactamente. Bueno, pues cumplimos nosotros.